clase media, sobre mucha gente que no tiene nada que ver con el sistema financiero, pero tiene un impacto no solo en los países centrales, sino fundamentalmente también en los periféricos, y a ver qué reflexión tiene al respecto. Estoy escribiendo un artículo, no lo terminé todavía, sobre eso, que lo titulo De la economía de la nada al reviente de todos. Contundente. Arrancó bien. Sin margen, ¿no? A la reviente de todos. Sin margen. Espero ahora que cuando llegue a Buenos Aires poder terminarlo, lo tengo bastante avanzado. ¿Por qué la economía de la nada? Más del 80% de la economía mundial es especulativa y no es economía real. Es una acción psicológica que se ha disparado y que la han provocado para llevar a esta crisis, ¿no? La otra de lo más preocupante es como Bush. Nosotros acabamos de estar en Los Ángeles, en Estados Unidos. Me iba a encontrar con Obama. No fue posible porque tiene un familiar enfermo. Sí, la abuela, una de las ¿Sí? abuelas, sí. Y no sabía quién, pero... Y además la campaña se le estaba complicando y entonces no se pudo hacer el encuentro con Obama. Porque teníamos la reunión de los premios Nobel en Los Ángeles y estaba acordada la reunión, pero le dejé una carta, más que carta, un documento de 6 páginas, ¿no? Es más que carta, donde le estoy puntualizando algunas cosas. Una de estas es Bush necesitaba de la guerra en Irak y en Afganistán para poner en funcionamiento el complejo industrial militar. Esto es una de las cosas, porque si no la economía de Estados Unidos lo van bajo. Pero después la demanda que tiene esa guerra, las inversiones han sido más de los previstas. Esto, cuando Bush recibe el gobierno de Clinton, lo recibe con superávit. Entonces, esta crisis lo que pasa es que es por contagio. No es como si alguien se resfría, el resto se pesca la gripe, ¿no? Y esto es lo que está pasando a escala mundial. Ustedes ven que por ahí hay acciones psicológicas de optimismo, la bolsa sube, y hay una situación de pesimismo y la bolsa baja, y la situación económica está en una... Ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos países dependientes y recibimos el impacto de lo que pasa en estos países que manejan la economía. Por ejemplo, el libre mercado nunca existió. Yo estuve siempre en contra de eso. No existe el libre mercado. Son de estas palabras malditas que no venden el libre mercado. Y antes los países, no sé, no me gusta llamarles centrales tampoco, pero los países más poderosos decían, cuidado, el libre mercado regula la economía y entonces el Estado no debe intervenir. Hoy el salvataje es del Estado, ¿no? Pero antes nos criticaban a nosotros cuando se intervenía en los países latinoamericanos, intervenían en la economía. Entonces, esto es una especulación financiera de las bolsas y no hay posibilidad en este momento de salir de esto. Hay algunos intentos que esperamos que se concrete, es el Banco Sur, los propios... Les voy a contar una anécdota, ¿no?, que me parece ilustrativa. ¿Cuándo fue? ¿Fines del año pasado? No, este año, en marzo creo fue. Llegó a Buenos Aires Hugo Chávez y lo tenía que presentar, como siempre llega tarde, ¿no? Estábamos en el centro de la cooperación y lo tenía que presentar. Entonces llega Hugo y en lugar de ponerse, después de 2 horas de demora, se puso a cantar.
Yo decía, Hugo, mira, esto, llevamos 2 horas esperando. Nos mandó una cantante bonita venezolana que cantó varias canciones, pero después de 2 horas nosotros queríamos ver qué. Y contó lo siguiente. Él estuvo con Fidel, y Fidel le dice, Hugo, ¿sabes cuánto dinero tiene Venezuela en los bancos internacionales en Estados Unidos, en Europa? Y Hugo le dice, no. Toma, estudia y después vuelve. Entonces dice, Fidel me mandó a estudiar. Claro, cuando comencé a ver todo el dinero que Venezuela tiene en los bancos de Estados Unidos, de Europa, dice, es una locura. Dice, y cuando necesitan un préstamo le tienen que pedir el préstamo al Fondo Monetario del Banco Mundial, que son dineros venezolanos que después se lo dan en préstamo, es el mismo dinero que después tiene que pagar los intereses. Entonces cuando se volvió a reunir con Fidel, Fidel le dice, compañero, esto, dice, que ustedes mandan todo el dinero afuera, hay que formar un banco latinoamericano. Y de ahí surgió la idea del Banco Sur, ¿no? Y es cómo, si los países latinoamericanos tienen fondos propios, pueden hacer frente a estas hecatombes económicas, pero a través de una economía real, no una economía artificial, porque todo es una economía especulativa y no es una economía real. Como decía Caloi, que yo en una carta que mando lo pongo, Caloi dice, el único deporte que practica el Club de París es la bicicleta financiera. Bueno, esa es la economía. Eso se lo mandó a decir a Cristina, ¿no? Sí. Pero esa es la economía. La economía real, que debe ser en base a la productividad. ¿Y nosotros por qué tenemos que pagar una deuda externa y moral injusta? Cuando está todo en el Parlamento del juicio de Alejandro Olmos, que mandó el juez Ballesteros, ya hace 9 años, y no investigan lo que es legítimo del ilegítimo, pero se sigue pagando. Es suicida esto. Y parte de la deuda colectiva de París está contraída durante la dictadura, Claro. de los 7.900 millones. Entonces, el asunto es este: ¿por qué no existe la voluntad política de hacer una auditoría? ¿Cuáles son las razones? Nadie me da razones sobre esto. ¿Por qué de 9 años tienen toda la información? No se hace. ¿Quién lo hizo? Rafael Correa en Ecuador. ¿Quiénes le apoyaron? Los investigadores argentinos. Entre ellos, el hijo de Alejandro Olmos, que también se llama Alejandro Olmos. En la comisión de la auditoría, yo acabo de estar con Correa en el Ecuador. Entonces ahí determina qué hay que pagar y qué no hay que pagar. ¿Por qué tenemos que pagar esos miles de millones de dólares? ¿Cuál es la razón? ¿Y qué falta con los recursos aquí? Los presupuestos educativos,